En el simposio del día de hoy vamos a hablar de la anestesia en quelonios de tortugas, enfocándonos principalmente en la Trachemis scripta elegans, que es la tortuga de orejas rojas. Eh, Tenemos que empezar diciendo que hay pocos estudios sobre anestesia en quelonios. Eh, la mayoría de la información que tenemos está traspolado de diferentes especies, tanto especies marinas como de Trachemis scripta con tortugas terrestres. Y por las particularidades fisiológicas, a veces es difícil poder estandarizar estos estudios. La información que podemos encontrar en la mayoría de las referencias son protocolos anestésicos que han sido recopilados o que han sido usados por otros médicos, incluso el Carpenter, la principal referencia o formulario sobre animales exóticos, está casi enteramente basado en información anecdótica o reportes de casos o reportes de protocolos que otros médicos han utilizado. El monitoreo es desafiante por las particularidades anatómicas y fisiológicas de estas especies. En el caso de las tortugas, son considerados ectotérmicos. Se diferencia esto de los poikilotérmicos, que ambos no pueden controlar completamente su temperatura, pero en el caso de los organismos ectotérmicos, a través del comportamiento, ellos pueden modificar esta temperatura. Eh, Siempre necesitamos tener a los pacientes en una zona de temperatura óptima preferida, o POTS, como siglas en inglés, y esto varía, depende de la época del año, y también depende de la especie y las características fisiológicas de cada tortuga. En un rango bastante amplio que cubre diferentes especies, incluyendo la tortuga de orejas rojas, tenemos que de día pueden estar de 25 a 32 grados centígrados, de noche 18 a 27, y en invierno en algunas especies, incluyendo esas tortugas, pueden estar de 10 hasta 18 grados centígrados, lo cual nos dice que no podemos o no debemos mantener a nuestros pacientes con una sola temperatura. Esta puede variar y es mejor que varíe, intentando reflejar cómo varía la temperatura durante el día. También tenemos que la tasa metabólica de todos los reptiles y en particular de las tortugas es baja. Se considera que es 70-90% más bajo que en los mamíferos. En las particulares anatómicas, tenemos que la tortuga de orejas rojas es un respirador nasal obligado, no tienen paladar blando y la glotis se encuentra en la base de la lengua sin epiglotis. La tráquea está compuesta de anillos completos y la bifurcación es craneal. Esta se puede bifurcar en el primero o segundo tercio del cuello, por lo cual es importante al sondear que no vayamos muy profundo porque podemos dejar uno de estos bronquios sin intubar. Además, los reptiles no tienen un diafragma real. En el caso particular de las tortugas, hay un septo membranoso que divide a los pulmones del resto o separa a los pulmones del resto de los órganos. Para la respiración se ayudan de los músculos intercostales y las extremidades. La capacidad pulmonar va a también depender del espacio que tienen porque el caparazón no los permite expandir completamente. Entonces, cuando la tortuga retrae el cuello y las extremidades, va a tener una menos capacidad pulmonar. El corazón es otra de estas particularidades. La mayoría o generalmente la mayoría de los reptiles tienen 3 cámaras, a excepción de los cocodrilos. En algunas referencias le llaman que tiene 3 cámaras y media, porque tiene 2 atrios y un ventrículo parcialmente separado por un septo. Además, otra de las particularidades es que tiene 2 aortas. Normalmente la circulación sería esta que vemos aquí, que entra de la sangre poco oxigenada, entra por el atrio derecho, va al ventrículo, de aquí se bombea por la arteria pulmonar hacia los pulmones, regresa por el atrio izquierdo, raramente vuelve al ventrículo, y la sangre que al final se va a circulación sistémica es una combinación de sangre rica en oxígeno y pobre en oxígeno. En estas líneas negras vemos la separación parcial que hace el septo. Hay algo que se llama el shunt o derivación intercardíaca derecha-izquierda,
en el que vemos que la circulación de la sangre igual viene por el lado derecho, va al ventrículo, pero no pasa por pulmones y se va directamente otra vez a la circulación sistémica. ¿Cuándo sucede esto? Sucede esto durante la apnea por el buceo, ¿ok? Durante el buceo la frecuencia cardíaca va a disminuir en un 50% y el flujo sanguíneo pulmonar va a bajar en un 80%. Este aumento de la resistencia pulmonar va a crear esta derivación intracardíaca de derecha a izquierda en un 50% o más. Se ha teorizado y se han hecho algunos estudios de utilizar atropina para intentar bloquear intentar controlar o evitar este shunt, pero faltan realmente más estudios para poder ver si esto es cierto o no. Otra particularidad es el sistema porta-renal, reportado en aves y reportado también en reptiles. En las tortugas se describió desde 1997. En este pasa directamente todo lo que se inyecte en la parte posterior de las tortugas, va a pasar por este sistema porta-renal directamente a tubos renales sin pasar por glomérulos. Esto es una adaptación para la conservación de agua en caso de las tortugas terrestres y tortugas semiacuáticas y no afecta a todos los fármacos o no vuelve a todos los fármacos ineficientes. Sin embargo, en el caso de aminoglucósidos, puede favorecer la nefrotoxicidad. Actualmente es más importante el efecto de primer paso, muy parecido a lo que pasa con los mamíferos cuando eh, hay medicamento oral que pasa a las venas y arterias gástricas o entéricas y de ahí puede pasar al hígado a tener una primer metabolismo. Esto ya se ha estudiado un poco más debido a que la gran mayoría de los fármacos que se administran en la parte posterior pueden llegar a pasar por un primer paso debido a- al metabolismo que hace el hígado. Bien, sobre condiciones preanestésicas, como todos los demás pacientes, tiene que tomarse una muestra de sangre y se tienen que tomar placas radiográficas para poder ver la capacidad pulmonar de estos pacientes. Además, se debe tener un ayuno de 12 a 24 horas, no necesariamente porque lleguen a vomitar o regurgitar, sino debido a su bajo metabolismo, si el tracto digestivo tiene mucho contenido, va a haber un secuestro sanguíneo para estar procesando esto. Hay que mantener a las pacientes en la zona térmica preferida óptima y hay que hidratarlos. Esta hidratación puede ser de IV, o sea, intravenosa, subcutánea o intracelómica. Se maneja de 1 mililitro a 3 mililitros por kilogramo por hora y no debemos exceder del 3% del peso vivo por día. Se puede utilizar Harman o el Ringer para reptiles, que es una mezcla de una porción de Harman por 2 porciones de cloruro de sodio. De preferencia se deben calentar estos fluidos, pero se pueden usar a temperatura ambiente también. Para la inducción del paciente, generalmente se usa la vía intramuscular y también se puede usar la vía subcutánea de diferentes fármacos. Particularmente en oreja roja, se han hecho estudios con la inducción intranasal con resultados no concluyentes. En algunos sí ha funcionado y en algunos no ha funcionado. Dentro de estos protocolos podemos usar la dexmedetomidina sola o la dexmedetomidina más ketamina más midazolam. Generalmente se usa 0.1 de dexmedetomidina. Ketamina sí hay un gran rango reportado de 2 hasta 10 miligramos por kilogramo y en el caso de midazolam de 1 miligramo por kilogramo. Esta combinación se puede poner en una sola jeringa y aplicarla de forma intramuscular. Es como mejor ha funcionado. La inducción va a tardar de 20 a 30 minutos y nuevamente va a estar influenciado por la temperatura. Entonces siempre intentamos mantener una temperatura al menos constante en este momento ya de la inducción. Esta inducción nos va a permitir hacer ya poner la mascarilla para completar la inducción
con anestesia inhalada. En caso de que no hiciéramos esto, la tortuga se entra en el reflejo de buceo o de apnea y haciendo derivación cardíaca derecha e izquierda, evita que la sangre pase por los pulmones, con lo cual tarda mucho, mucho tiempo en poder caer, en poder inducirse. Una vez que se termina la inducción con la mascarilla, ya podemos intubarla. Se pueden usar los tubos las sondas endotraqueales pediátricas o neonatales, o también podemos usar catéteres de diferentes calibres. También se ha investigado sobre el uso de la lidocaína para poder intubar más fácil, pero no funciona en todas las especies, pues generalmente nos apoyamos del catéter con el estilete ligeramente retraído para poder intubarla sin lastimar la glotis. Es importante saber que aunque esté ya inducida, el reflejo mandibular es de los últimos que se pierde. Y esta flacidez o esta inducción va a ir de craneal a caudal. ¿Okay? Por eso siempre tenemos que proteger nuestro tubo endotraqueal con algún cubrebocas o con algún abrebocas o con eh, algún dispositivo que evite que la tortuga pueda cortarlo. Dependiendo de las lesiones, en este caso vemos una lesión en el plastrón, en la parte trasera del plastrón, y si recordamos que esta inducción o esta anestesia va a ir de cranea caudal, puede tardarse un poco más. Entonces, para darnos unos minutos o para ganar unos minutos, podemos hacer un bloqueo intratecal. Lo que vemos a la derecha es todo esto es el espacio del canal medular. Este es el espacio extra que tiene y esto realmente sería la médula. Este bloqueo intratecal se puede hacer debido a la anatomía de las tortugas. Solamente tiene dos meninges, que siendo la externa la dura madre y la interna la leptomeninge. Como les decía, la médula ósea a veces solo ocupa el 50% del canal medular y esto se puede hacer eh, para bloquear todo lo que sería la cola, la cloaca y hasta los miembros pélvicos. Se usa lidocaína de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo. Una vez que ya tenemos la tortuga inducida, ya la colocamos. Es importante nuevamente mantener la temperatura y vamos a empezar con el monitoreo. Aquí podemos poner en el pliegue del cuello el oxímetro de pulso. Este bloqueo intratecal nos va a permitir que a pesar de estímulos en esa zona, las piernas no se muevan. Es común en las cirugías de tortugas que estas reaccionen a al estímulo quirúrgico. Entonces, por eso realizamos este bloqueo para que no podamos tener ningún problema. Ya una vez inducida, podemos mantener esta anestesia con isoflurano del 1 al 4% y el sevoflurano está reportado en la mayoría de las tortugas a efecto, pero en Trachemia suscripta y en la tortuga Chelonia midas, la tortuga marina Chelonia midas, podemos tener sevoflurano de 0.5 a 2%. Para el mantenimiento tenemos que dar de 4 a 6 respiraciones y no podemos pasarnos de este conteo de esta cantidad de respiraciones. Podemos usar muchas de las cosas que usamos para mamíferos para el monitoreo de la anestesia en tortugas. Podemos usar el electrocardiograma, que aunque no tengamos una referencia todavía completa de un electrocardiograma normal en tortugas, sí podemos saber que tenemos todavía tenemos latido. ¿Okay? El uso de la terminación de los chupones va a ser mucho mejor que en caimán. Con caimán realmente solo vamos a tener que
bueno, que tenemos latido, aunque tal vez no podamos seguirlo completamente. El Doppler es algo que se usa muchísimo en reptiles. Eh, También tenemos que tener una sonda de temperatura para medir la temperatura constantemente. Y la temperatura tenemos que mantenerla de 23 a 29 grados centígrados. Nuevamente tenemos el oxímetro de pulso, que lo que tenemos datos concretos es de tortugas marinas y la saturación tiene que estar un mayor de 40%. Esto se ha extrapolado a otras especies, en particular a Trachemys scripta, incluso en las guías de eutanasia para realmente ver si una tortuga ha fallecido o no. Usamos también la saturación junto con la falta de latido cardíaco o la falta de movimiento del corazón. Debido a la particularidad anatómica de las tortugas, este corazón puede seguir latiendo aún después que la tortuga ha fallecido. Nuevamente podemos estar monitoreando a través de los reflejos. El reflejo pálpebral y mandibular son los últimos en perderse. La frecuencia cardíaca va a depender de la especie, el tamaño, la temperatura, nivel de actividad y función metabólica. Existe una forma para calcularla en todas las especies de tortugas, que es la constante de 33.4 por el peso elevado a la potencia negativa de 0.25. Pero en Trachemys scripta ya tenemos este dato y la frecuencia cardíaca va de 25 a 32. Para la recuperación, tenemos la respiración de las tortugas se va a ver influenciada con la cantidad de CO2. Entonces, si mantenemos con oxígeno al 100%, es poco probable que vaya a regresar. Podemos mantenerla así durante cirugía, pero no nos va a ayudar en la recuperación. Entonces, tenemos que hacer el cambio a un ambú para aire ambiental. Y el cambio de posición también es muy importante, aunque aunque ya hayamos revertido, aunque tengamos estímulos, aunque ya empezamos a tener algo de reflejos, si no hacemos un cambio de posición, la tortuga es muy probable que no se recupere rápidamente de la anestesia. Y por supuesto hay que seguir manteniendo la temperatura adecuada. Podemos ayudarnos en la recuperación con epinefrina, ya sea intravascular o intramuscular, a 0.1 miligramos por kilogramo. Esto nos va a ayudar en la recuperación. También se puede usar doxapram, aunque no hay una dosis como tal. Le han manejado de 1 hasta 5 miligramos y la verdad es algo que generalmente no se usa mucho más ya. Los fármacos de emergencia tenemos a la epinefrina de 0.5 a 1 miligramos por kilogramo, puede ser intravenoso, puede ser intramuscular o intraóseo. Y en el caso de doxapram, en la dosis de emergencia sí se ha visto que funciona de 4 a 12 miligramos por kilogramo, endovenoso o intramuscular. Y la atropina de 0.5 miligramos por kilogramo, ya sea intramuscular, intravascular, intramuscular o intraóseo. Una vez más, esto es algo común que pase con tortugas en anestesia inhalada. Es mucho más común cuando no tiene una premedicación y es que puedan regresar rápidamente la anestesia si realmente todo ha sido de forma correcta, pero aún así, a pesar de llevar todo de forma correcta, cuando nos pasamos de los tiempos que la premedicación nos ayuda con esto, eh, podemos tener periodos de anestesia ligera. También por eso nos ayudamos con los bloqueos. En el caso de analgesia es súper importante lo que hice al final. Eh, es difícil monitorear el dolor en las tortugas. Lo que más se ha visto, aunque no se ha completado como en el caso de hurones o gatos o otras especies, es una escala de dolor a través de gestos faciales. Es complicado, pero sí podemos ver la posición normal o anormal de una tortuga. Eh, Entre más retraída esté una tortuga, más dolor va a tener, menos en una tortuga, y si la temperatura es correcta, también más dolor va a tener. Se ha usado buprenorfina, que es mejor que el butorfanol, es lo que se ha demostrado, en dosis, en un rango muy grande que va de 0.02 a 0.2
miligramos por kilogramo, sea subcutáneo o intramuscular. Se puede aplicar cada 6 horas, se puede aplicar cada 4 horas, depende del dolor que tenga nuestro paciente. El tramadol se ha visto que es la mejor opción, de 5 a 10 miligramos por kilogramo, en forma subcutánea, intramuscular o vía oral. Eh, esta se sigue teniendo que mantener a las tortugas con una temperatura correcta para poder realmente evaluar el dolor en esta especie. Y a pesar de que no parece que hay tantas referencias, estas son mis referencias y eso sería todo. Gracias.